Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Llave Psi, 5 de agosto. Silvita, ahí te veo, ¿cómo estás? Si me escuchás, si me ves, yo no te Ah, escucho, sí, ahí sí, te escucho. perfecto. ¿Ustedes ¿Cómo a te va? mí? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Y a todos. Qué gusto poder Bueno, verte y escucharte así, bien. Por más que no estemos sí, es acá verdad. cara a cara, pero poder escucharte y verte bien. Edu, Bien. ¿cómo va? Gracias por estar ahí con tus manos operativas. Bueno, hoy un nuevo programa. Programa número, Silvi. 69. Hemos llegado y vamos a superarlo. O no, no sé. ¿Vos qué decís? Hemos llegado al número, esperamos superarlo. Sí, cómo no. A ver, dígalo con voz sepsi. Con vos, Sepsi. Sepsi. Hoy en nuestro programa de sexualidad es el número 69. Ay, me mojé. Me encantó, Sesenta y me nueve. encantó. Parecía. Sí, te encantó porque pareció un poco así como de lotería, Al ¿viste? principio Digo, sí, pero el 69 me encantó. bueno, me alegro. Y podríamos apostar, ya que estamos en esta cuestión medio así de juego, hasta qué número vamos a ir con sexualidad, porque ya parece como que da para rato, ¿no? Sí, viste, uno va integrando, buscando, es un abanico tan amplio, como decíamos en otros programas, que, bueno, no sé, yo creo que podríamos pasar los 70 y pico, Sí, yo creo que sí, porque sí, aparecen más y más cosas, sí, más aristas interesantes. sí, y muy interesantes, es verdad, sí, Bueno, es me así. quiere decir qué somos, dónde nos encuentran, me quiere decir todo eso que yo ya tengo las bolas al plato de decirlo. Es un día muy, muy de sexualidad hoy, ¿eh? Bueno, somos un centro terapéutico, somos tres personas que le integramos ya hace unos añitos. Nosotros nos dedicamos a la psicología humanista, integral, múltiple. Estamos con temas de diversidad, de sexualidad también. Eh, Damos charlas los días lunes a las 19 horas, aunque voy avisando que el lunes próximo va a ser a las 18 horas la charla, la Bien, bien vamos ahí, a excepcionalmente, sí. adelantar, la vamos a adelantar un ratito. Y también damos formaciones, talleres, todo bajo una línea, digamos, nos guía la biopsico, social y espiritual de lo que es todo lo humanístico, ¿no? Lo filosófico, lo psicológico, lo social. Y de paso les vamos a dar los teléfonos, ¿te parece? No, Para pero dalos. comunicar. ¿No? ¿No te parece? No, pero dalos igual. Bueno, yo lo voy a dar igual. Nuestro teléfono es el 11 32 09 6198 y el teléfono de la radio para que también se comuniquen es el 11 24 08 7960. Muy bien, gracias. ¿Continúas tú? Silvita, continúo yo. Bueno, no nos olvidemos también del mail, layavepsi@gmail.com y la página, layavepsi.com. Bueno, muy bien, Edu. Vamos al CEPA y ya venimos para continuar con sexualidad parte 8. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué te parece, Sil. Yo quería abarcar el tema hoy, por lo menos en este bloque, desde la novela familiar. ¿Te gusta o no te gusta? Me encantó. Bueno, eh, porque se va a relacionar
con que ya espero poder hoy hablar el famoso mito de Edipo, si es que da el tiempo, si no, bueno. Pero Yo lo como espero, ¿eh? vos lo Sí, sí, esperás, sí, desde el yo lo programa, sigo esperando, así que hoy puede ser un gran día. desde la parte uno lo vengo anunciando. Esta cuestión del mito edípico, esta fantasmática edípica, que se acuerdan, relacionando con lo que venimos hablando, no es que ha dejado de tener vigencia, sino que ha cambiado, por supuesto, se ha adaptado a estos tiempos, pero también viene a dar forma y sentido a, pensémoslo de esta manera, la relación con el mundo desde el neurótico normal, desde, digamos, lo que podríamos considerarnos un poco nosotros y hasta ahí nomás, podríamos decir. ¿Entramos dentro de los neuróticos normales? Bueno, lo dejo ahí. Ponele, sí. Ponele. Bueno, la novela familiar del neurótico, que esto así lo describe Freud en 1909, fíjense de cuándo estamos hablando, parte de la idea de que el alejamiento de la autoridad parental en esta personita que se va formando, que va creciendo, va a ser una de las operaciones más necesarias pero más dolorosas del desarrollo. Así lo describe Freud. Y que esta construcción sería el equivalente para él a la creación de la novela, donde el analista va a poner en escena esas fantasías que va a atribuir al pasado infantil e imaginario de ese paciente. Es decir, no alcanza con contar la historia, tiene que ser una historia donde haya afectos contrariados, frustraciones, conflictos, una forma novelada de organizar esa historia, un entramado de pasiones, diferente de una mera sucesión de datos. Por eso esto del nombre de la novela familiar. Y así como lo estoy escribiendo, parece de verdad una de estas telenovelas que, que, que acostumbramos conocer, pero esto es en la vida real. Bueno, hilando esto con lo que habíamos desarrollado con el tema de las fases, ¿se acuerdan? Estas etapas que Freud describía, psicosexuales del desarrollo de la personalidad. Bueno, él va a decir que esta novela se constituye en varios estadios o capítulos a modo de un teleteatro, justamente. Un periodo inicial en el cual ese niño o niña idealiza a sus padres. Para ese niño pequeño, los padres van a ser al principio la única autoridad y la fuente de toda fe. Vienen a ser como superhéroes. El deseo más intenso y decisivo de esos niños infantiles va a ser parecerse a esos padres, sobre todo en general al del propio sexo, con el que se identifica. Y el deseo de ser como ellos, de ser grande como ellos. Son el rey y la reina, el emperador y la emperatriz, como figuras arquetípicas, si queremos. Los dioses omnipotentes que va a haber que desidealizar para empezar a frustrarse y ir sumergiéndose en el mundo mediante la simbolización de la palabra, aceptando la falta y aceptando la castración. Sí, te iba a decir justamente, ¿no? Se ven como reyes Sí, en una allá arriba de todo, como sí, invitados para este niño, que claro, es totalmente dependiente de estos cuidadores. exacto, exacto. Imaginemos que es así tal cual, ¿no? Sí, Hasta que, sé como vos decís, la etapa de la frustración para ir encontrando su propio camino. sí. Pensemos que la pulsión de saber, de investigar, va desde los 3 a los 5 años. Y esto no es un interés teórico, es un interés práctico. Es decir, se empiezan a preguntar de dónde venimos, de dónde vienen. Para el varón va a ser natural creer que todos tienen un genital como el suyo. Y ese supuesto es la primera teoría sexual infantil, la teoría universal del falo. Acá es donde Freud va a decir que la niña
empieza a ser presa de la envidia del pene que termina con el deseo de ser varón. Esta diferencia subjetiva entre lo masculino y lo femenino se empieza a ir construyendo. Y acá es muy interesante porque van apareciendo distintas teorías que se van haciendo los niños, que algunas está bueno compartirlas porque son como son fascinantes. Por ejemplo, la teoría de la cloaca, que esto es que aparece la primera diferencia, aunque pequeña, y es que piensan que los hombres también pueden parir. De paso, esto nos hace recordar, ¿no? No tiene en ese momento en cuenta la presencia de un tercero en la concepción. Es decir, piensa que el hombre lo puede generar solo y lo pare por el ano. Esta es una. Tenemos también una concepción sádica del sexo. Es decir, una creencia de que hay uno que genera violencia, que sería el activo, y otro que la recibe, el pasivo. Pensemos también, relacionado con esto, que la concepción hombre-mujer en realidad es un mito, porque en el inconsciente no existe concepción de mujer debido justamente a esta premisa atributiva a la teoría universal del falo. Por eso Lacan, una de sus declaraciones tan polémicas fue que la mujer no existe y se refería a esto. Casados, otra teoría. Teorías locas, ¿no? De los niños. El marido y la mujer orinan uno delante del otro y enseñan el trasero mutuamente sin avergonzarse. Bueno, por supuesto que esta idealización posteriormente pasa a ser relegada en la etapa siguiente, cuando esto va asociado al nacimiento de hermanos u otros motivos, donde aparece la crítica a los padres. Y las motivaciones de estas críticas parten del sentimiento de ser despreciado. La sensación de no ser suficientemente amado o retribuido pasa por esta fantasía de ser un hijastro o un hijo adoptivo en este caso. Y el estadio siguiente, donde se va a ir constituyendo esta novela familiar propiamente dicha, va a ser en la prepubertad, donde aparecen fantasías de todo tipo sobre la familia. La construcción de esta novela serviría para, de alguna manera, liberar al protagonista de sus padres, de estos padres menospreciados, reemplazándolos por otros de una posición social más elevada, por ejemplo. Es decir, empiezan a configurarse como dos familias, la familia original degradada y una familia ficticia enaltecida. Un poquito después, cuando ese niño empieza a conocer el vínculo sexual entre el padre y la madre, asume que el padre es de alguna manera desconocido, mientras que la madre es segura. Entonces pasa a exaltar al padre, pero ya no duda del origen materno, aceptándolo como algo de alguna manera inalterable. Esta segunda fase, que podríamos decir sexual en esta novela familiar, va a estar al mismo tiempo sustentada por otra motivación que falta en la primera parte, que era como de alguna manera sexuada. Con el conocimiento de estos procesos sexuales, va a surgir en ese niño la tendencia a imaginarse todo tipo de situaciones y relaciones, eróticas por supuesto, y esta tendencia va a ser impulsada por el deseo ahora de colocar a la madre, que es el objeto de la más intensa curiosidad, en situaciones de infidelidades secretas o de relaciones amorosas ocultas. Además, el tema de la venganza, la ley del talión, que la fase anterior ocupaba como el primer plano, vuelve a aparecer en esta fase. Acuérdense, lo vamos a ver con el mito de Edipo, pero básicamente es este deseo justamente de como el padre le ha quitado de alguna manera o compite con ese niño por la madre, en el caso de el varón, por supuesto, está este deseo de matarlo. Y bueno, acá pasa que esto reaparece en esta fase.
Em, y por regla general, estos niños neuróticos son los que fueron castigados por sus padres para corregir sus hábitos sexuales y ahora se van a vengar de ellos mediante estas fantasías. Los que más recurren a este tipo de fantasías van a ser los hermanos menores para vengarse de los mayores porque piensan que tienen privilegios y de alguna manera no dudan en emparejar a la madre con cuanto competidor aparezca en el camino. Bueno, acá se puede dar como una interesante versión de esta novela en la que el protagonista y el autor vuelve a reclamar como esta legitimidad, mientras que elimina a los hermanos, a las hermanas, considerándolos ilegítimos. Es decir, yo soy hijo verdadero, ustedes no. También puede aparecer la fantasía de eliminar directamente la relación de parentesco con, por ejemplo, una hermana a la que se siente sexualmente atraído. Bueno, como vemos, desilusión, angustia, misterio se confunden y se van matizando cuando se va relatando esta historia familiar. Puede aparecer un tío actualmente mujeriego, noctámbulo, entre comillas piola, que puede pasar de golpe a ser un sujeto incapaz de sostener una relación amorosa y despegar de alguna manera del cálido seno de su madre o de su casa paterna para armar su vida y no tener expectativas laborales más allá del día a día. O un padre que llegaba, no sé, tarde todas las noches por trabajo, se puede convertir en sospechoso de haber tenido múltiples aventuras. O una hermana casera, siempre dispuesta a cuidar sobrinos, puede empezar a ser vista como negadora o evitativa o como aislada social. Una madre victimizada por su marido jugador presenta como otra faceta de haber vivido como una reina que se permitía llevar una vida de lujos o de darse gustos. Bueno, así como distintos momentos en estas historias donde familiares, padres idealizados de la primera etapa de la novela pasan a la degradación y al menosprecio en esta segunda etapa. Y esta creación de la novela va a exponer también la ruptura de ese orden y como un reintento de ligadura. Es decir, nos va a traer explicaciones sobre los orígenes y va a formar todo esto parte del proceso que llamaríamos el ideal del yo. Es decir, una identificación con los padres e ideales colectivos. Una historia que se va haciendo y se va deshaciendo en ilusiones permanentes. Freud acá va a diferenciar la historia real y la historia objetiva, que sería el acontecer histórico, y la historia vivencial, es decir, cómo ocurrió para cada uno de estos sujetos. Podríamos decirlo de esta manera. Desde el punto de vista del acontecer histórico, una familia es auténtica y la otra es ficticia, la de la invención literaria, digamos. Las dos, por supuesto, son espejamientos de la propia. Y pasaríamos a una tercera, que sería justamente la propia, que proviene del encuentro de ambas. Esto pasa mucho en la clínica, de que no nos tenemos que ceñir al mero relato objetivo de los hechos, si es que pudiéramos acceder a ello, sino a cómo lo ha vivenciado el sujeto, cómo lo ha internalizado, la realidad psíquica del paciente, como se denomina en el ámbito psicológico. Sí, no sé si querías decir algo, pues se me llega como medio... Sí, sí, sí. Te escuchaba y pensaba en el entramado familiar. Sí, Eh, Parecería ser que a medida que va avanzando la composición familiar, parecería como un culebrón, ¿no? sí, es Pero que lo es. claro, en definitiva sí, sí lo es. Sucede que
a medida que uno avanza y construye la familia, está tan alejado de entender lo que hace y que va haciendo o conformando todo esto, y después pronto se llega a la clínica, como recién anunciabas vos, y la persona desconoce cuáles son de base sus problemáticas quizá y cuánto tiene que ver este entramado familiar justamente, con haber podido alcanzar los objetivos dentro de esta crianza. Totalmente, porque en realidad el significado de real o ficción no cambia la novela. Eh, Podemos encontrar así el mundo del cuento de hadas, que podríamos relacionar con la primera etapa de la novela, donde este chiquito o chiquita enaltece la figura de los padres, o en la etapa de latencia, la concepción de alguna manera de un mundo que podríamos decir previsible y lineal es interrumpido cuando llegamos a la pubertad y vuelve toda esta cuestión sexual. Eh, Sí, y es también como que se va contaminando la escena, ¿viste? sí, suena a crimen, sí. Pero a medida que pasa el tiempo, jugando ya con incorporar fantasías por empezar, por incorporar deseos, ir creciendo e ir entendiendo, eh, uno va pudiendo agregarle más condimentos o más cosas, sentimientos, lo que siente una hija por un papá, un hijo por una mamá, y entrar en este terreno del deseo sexual. Esa es parte también que nos atraviesa a todos. Sí, 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 porque aparte en en la neurosis conviven de alguna manera disociadamente las dos familias, la real y la fantasmática, podríamos decir, y no podemos crear la propia. Entonces, cuando se reprimen estos dos aspectos de la novela, o algunos aspectos, acá aparecen los síntomas y las enfermedades, por ejemplo. Sí, sí, síntomas, enfermedades, problemas para conformar la propia familia, porque en definitiva a eso es lo que se apunta, o la propia familia con otro, o la propia familia, la persona sola, ¿por qué no? Pero el tema es salir de la familia nuclear, de la familia base. Bueno, si fíjate este dicho popular que la familia nos elige, bueno, de alguna manera también nos está obligando a hacer algo con eso. Claro, Eh, sí, de hecho, quien mire con espanto toda esta construcción infantil, sobre todo lo que hablaba de las teorías, tendría que entender que no son para nada normales ni perversas, sino que en realidad esconden como este deseo de no perder a los padres, o mejor dicho, a estos padres originarios idealizados. La tal nostalgia cual. de esos tiempos felices, si lo fueron, hablamos por lo general, estos felices pasados donde estos padres le parecían como el más fuerte, el más distinguido, y la madre por ahí como la mujer más hermosa y la más querida. Bueno, esta elaboración que es mítica de estos orígenes va a expresar de alguna manera el acceso del neurótico al complejo de Edipo, al famoso complejo de Edipo, la constitución de una neurosis infantil y un modo de curación de la psicosis infantil normal. Todo esto es lo que va desarrollando Freud. O sea que el Edipo es un momento lógico en el cual este niño, este sujeto, se encuentra con la castración y, por lo tanto, recae en él una barra, surge la posibilidad del deseo, de la falta. En ese momento, volviendo a Lacan, el sujeto es capaz de asumir una posición sexuada.
Es decir, el sujeto se inscribe en la ley, se inscribe en la cultura, se inscribe en lo simbólico. Y esta estructuración subjetiva de ese niño se va a hacer a través del complejo de Edipo. Entonces, desde ese momento, desde el momento en que decimos esto, ya no hablamos de niño, sino de sujeto, un sujeto del inconsciente. En cambio, un psicótico, por ejemplo, no pudo estructurar una neurosis infantil, no pudo acceder a esta mitología edípica de la ley y del deseo, no pudo internalizar esto. En esos casos, el mito edípico no tomó sentido. En su lugar aparece el rito, no el mito, que son rituales, como de alguna manera desvitalizados, actuados, que no llevan un sentido. Es como comportamiento sin dimensión simbólica. Entonces, lo que la cura analítica familiar intenta progresivamente en esos grupos familiares es el acceso justamente al sentido, la apertura y la abertura a lo simbólico a través de estas fantasías originarias. Bueno, Sí, sí, tal cual. Ahí va a traer también cierto problema de convivencia, de actuación y de ejercer sus propias voluntades, ¿no? ni hablar, sí. Eh, Quería traer esto justamente para poder ligarlo después con lo que vamos a hablar de el mito edípico. Sil, ¿vos querés aportar algo más o vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Dale, Edu, vamos a la tanda y ya volvemos. Seguimos. Muy bien, aquí estamos para la llave picante, segundo bloque. Hola Silvia, ahí te veo de vuelta. ¿Me escuchás? ¿Me ves? Hola, sí, sí, ahí Ahí habilité. estamos. Bien. No sé si tenés algo que quieras comentar para este bloque. Sí, les traigo algo sobre el Kama Sutra. Apa. Bueno, ¿Qué tal? aporte. ¿Te gusta? Me gusta. Sí, sí. Así después entramos, si querés, en lo mitológico, donde quieras entrar. Eh, no, quería comentarles que hablar específicamente lo que es, etimológicamente la palabra significa aforismos sobre la sexualidad. De modo que la palabra kama, con K, Sí. hace referencia a placer sexual y sutra a un hilo, regla o frase corta. Quería traerles esto de cuándo se escribió el Kama Sutra. Se cree que el Kama Sutra lo escribió o se escribió en el siglo III y lo escribió un sabio indio, Vatsyayana, llamado Vatsyayana, como guía para un caballero de la corte de la época, ¿no? En aquella época del siglo III. Sí. Aquí reafirman que kama significa deseo de placer sensual, pero contrariamente a lo que piensan muchos, solo uno de los 7 libros del Kama Sutra está dedicado exclusivamente al sexo. Quería traerles este apartadito, esta cosa, en el día de hoy acerca del Kama Sutra, ¿no? Y decir esto, que el placer sexual es aquel placer que se siente o experimenta al estar excitado sexualmente la persona, y el placer sexual mejora la salud y el bienestar general, ¿no? Sobre todo Ujú. el emocional. Eso quería traerles y compartirles hoy. Y preguntar, ¿no está Carla hoy por ahí? Todavía no. Bueno, A ver, espera, por las dudas déjame chequear. No, no, por ahora no. Capaz que bueno, se le habrán confundido los horarios por ahí de después nos vuelta. verá. Después veremos. Yo quería introducir algunas cuestiones que también me parecieron interesantes sobre cómo era
cómo era la sexualidad en los pueblos originarios, tanto de América como por supuesto de nuestro país. Eh, Hay un artículo que me pareció muy interesante, esto pertenece a Río Negro Online, es de el 25 de marzo de 2008, y es una nota que la refleja el nombre del autor, Anda Hassi y la historia sexual de los argentinos. Y este autor investigó en los pueblos originarios y lanzó una obra que se llama Pecar como Dios manda. Bueno, este señor es un escritor y psicoanalista, Federico Andajasi. Eh, Les quiero leer textualmente una frase que dice: no se puede entender la historia de un país si no se entiende la historia de su sexualidad. Muchas veces creemos que somos dueños de nuestro proceder sexual y en realidad somos esclavos de una herencia que ignoramos. Y no podemos entender la sexualidad de un individuo si no se conoce la historia del país donde se desarrolló. ¿Qué te parece, Sil? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, sí, la verdad que estoy de acuerdo, Bien. Bueno, porque nos atraviesa por totalmente. supuesto. A través de esta obra va indagando en la sexualidad de los pueblos originarios antes eh, de, por supuesto, la conquista. Estamos hablando de un periodo que llega hasta la Revolución de Mayo. Y fue encontrando algunos hallazgos interesantes, por ejemplo, excavaciones hechas en casas de familia tradicionales en Buenos Aires, donde se encontraron porcelanas pornográficas, juguetes sexuales, lo que en ese momento hablaba de una vida sexual bastante bien oculta, como hasta marginal. De hecho, si nos ponemos a investigar, para muchos de los pueblos precolombinos, la sexualidad no era para nada algo condenable y punible, sino algo sagrado que se practicaba en los templos. Había, por ejemplo, un grupo de jóvenes que ofrecían sexo, se llamaban los Pampa y Runas, que no eran mujeres sino hombres. O sea, con Colón y con toda esta cuestión de la evangelización llegó también la culpa. Bueno, ¿por qué el espanto justamente de los españoles? Bueno, se supone que venían a transmitir la palabra con mayúscula y en realidad cuando ellos llamaban prostitutos del templo a estos jóvenes, están hablando de los prostitutos del Antiguo Testamento. Bueno, este autor, entre otras cosas, va a recordar el momento en que para Occidente el sexo dejó de ser algo sagrado para convertirse en pecado. Cuando Judea invade a los pueblos babilónicos, recordemos que también, siempre que un pueblo invadió otro, lleva sus costumbres. Es decir, practicaban sexo en el templo. Y en el momento en que los judíos consiguen liberarse, repudian estas costumbres babilónicas y el sexo pasó a ser pecado. Este autor también va a remarcar cómo Colón creía que había llegado a un mundo antiguo, que había llegado a las Indias y le costaba muchísimo ver hechos novedosos. Por ende, la conducta sexual de los pueblos originarios sirvió de excusa para su dominación. Fue uno de los principales argumentos del genocidio. Bueno, todo este trabajo de reconstrucción que va haciendo en esta obra eh, va dejando como estas marcas de que eh, España, al librar esta lucha que en realidad era contra el moro, buscaba un acceso a las Indias y en el medio se encontró con América. Y, por ejemplo, los españoles que condenaban la poligamia, cuando están en América, no tardan en tomar ellos varias mujeres, como dice, bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y de hecho el rey mandaba clérigos para poner orden, pero terminaban armando sus propios harenes. Claro, sí, sí.
he Esto, sabido, sí, esto también es lo interesante, cómo se va dando esta dualidad entre el universo de los pueblos originarios y el de los españoles, y que va dando lugar a que nuestra cultura, desde el vamos, esté cruzada por el conflicto, volviendo a lo que hablamos en el bloque anterior de esta novela y el origen de la novela. Que de hecho, pensemos esto, no es lo mismo como entendemos la sexualidad argentina que la sexualidad, no sé, de los suecos, por ejemplo. Esto también lo que se plantea en esta obra. Como que cada pueblo va a tener su historia particular, por supuesto, influenciada por eh, quienes han sido los que de alguna manera implantaron esa cultura. sí, fíjate vos lo interesante, si nos detenemos en Argentina, Mm, la multiplicidad que debemos tener de modalidades porque somos país de inmigrantes totalmente. y Sí, de inmigrantes de todas las esferas. de Todas- hecho no es lo mismo cómo se puede concebir quizá la sexualidad en Buenos Aires que, no sé, en un pueblo del interior. sí, bastante diferente, ya por costumbres, por raíces, a veces también por cuestiones limítrofes, cómo se puede mezclar, qué sé yo, por ejemplo, decirte la parte noreste, a ver si digo bien, con Paraguay respecto de la Argentina, y son culturas, digamos, bastante diferentes a la nuestra, pero que en definitiva se logra mezclar, llega a esta mezcla, ¿no? Porque uno camina y anda por donde ande, inclusive en Buenos Aires, se ve mucha gente boliviana, gente Sí, paraguaya, estamos muy mezclados hoy día con todas estas culturas. es un poco inevitable, ¿no? Sí, 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 nos atraviesa un contexto que se van viendo las necesidades propias de cada uno. Tal cual. A eso uno va socializando y, ¿por qué no también aprendiendo, tomando modalidades también, ¿no? Si las quiere o no las quiere. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Te quedó algo más ahí en el tintero, Sil? No, a mí no. Bueno, vamos, Edu, a la canción y ya volvemos para el último bloque. Bien, muy bien. Adivina justo, hablamos de ella y apareció. Carlita, Carla, ¿cómo estás? Siempre con corazoncito. Dice, los escucho, estoy con un resfrío que no me deja pensar. Bueno, que te mejores. ahí le Eh, pusimos música con todo ahí de los 70, ¿no? Re 80, boliche. 80, 80, 80s, sí, sí, bueno, de los 80 con bola que gira, che, con bola que gira. la bola de Yo vidrio. me quedé ahí, me quedé en los 80. Eh, Buenísima. ¿Y cómo se llama la canción? have a good time, o sea, tengamos un buen momento, un lindo momento. Bien. Nos pregunta Carlita, ¿qué pasa con la novela familiar con hijos adoptivos? Bueno, acá ni hablar, si hablábamos ya de fantasías, acá muchas más fantasías y hay que ver eh, si esto ha quedado mantenido como secreto, que es un tema también muy importante, o si se ha revelado. Por Sí, su... porque digo, si desde un principio se ha conformado como familia con todas las verdades que se necesitan tener, Exacto. no debería haber ninguna otra modificación que tenga diferencias con hijos naturales.
Claro, más que el proceso normal, que no es sencillo, por supuesto, de aceptación, ¿no? En Sí, sí, pero ambos. la propia aceptación está también en estos cuidadores que desde un principio educan con la verdad, me Sí, parece, ¿no? sí, 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 sí. Sí, no es un camino fácil, pero bueno, siempre que vaya ligado a esto que está marcando Silvia, de eh, la verdad, el cuidado, el amor, bueno, por supuesto que va a ser mucho más sano, mucho más constructivo, en todo el sentido del término, que Sí, y con todos los ingredientes, ¿no? Que pueda tener esto, cómo se conformó, desde qué momento, con qué edades, cuánto tiempo. Hay totalmente, mucho ahí totalmente. por saber. Sí. Pero muy, muy buena la pregunta de Sí, Camila. sí, 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 porque dentro de todo este entramado, sí, hay miles de variantes y de posibilidades. Bueno, no puedo creer que voy a tener la posibilidad de, ahora sí, hablar de la historia del mito, cómo se origina el famoso complejo de Edipo. Bueno, el concepto, por supuesto, está claro que fue desarrollado por Freud, pero se inspiró para su denominación en el mito de Edipo de la mitología griega clásica, más precisamente la versión que nos entrega Sófocles en la tragedia Edipo Rey. Bueno, les voy a contar quién era este personaje. Edipo es el hijo de Layo y Yocasta, y Layo, para evitar que se cumpla un destino espantoso que el oráculo le había anunciado, esto era muy común en esa época, es decir, el oráculo le había profetizado que iba a ser asesinado por su propio hijo. Entrega, para evitar esto, a un Edipo recién nacido a un sirviente para que lo deje abandonado en un cerro de Citerón. Bueno, desobedeciendo al rey, el sirviente lo entrega a un pastor que lo toma y finalmente lo entrega al rey de Corinto. Pólibo y su esposa Mérope, que son quienes lo adoptan, le dan un nombre. De hecho, Edipo significa pies hinchados. Y lo crían como si fuera su propio hijo, ya que estábamos hablando de hijos adoptivos. Mira, es increíble. Hoy es un día de muchas sincronicidades, bien digo, porque con esto del programa 69 yo agarro el celular, lo prendo y me sale 69% de batería. Miedito. Entre paréntesis. Bueno. ¿Qué pasa acá? El joven Edipo, al escuchar estos rumores de que el rey y la reina no son sus padres verdaderos, también va a consultar al oráculo y el oráculo le revela que su destino va a ser matar a su propio padre y casarse con su madre. Edipo, que creía que sus padres eran quienes los había criado, decide no regresar nunca a Corinto para escaparse de este destino. Bueno, hace un viaje y en el camino hacia Tebas se encuentra con Layo, que viajaba a Delfos en una especie de encrucijada. El heraldo de Layo, Polifontes, le exige a Edipo que se corra del camino, pero como Edipo se toma su tiempo, mata a uno de sus caballos. Edipo se enfurece, mata a Polifontes, mata a Layo sin saber que era el rey de Tebas y sin saber que era su padre. Entonces, después, se casa con Yocasta para más tarde descubrir la horrenda verdad de que eran sus padres. Eh, Cuando Yocasta descubre que Edipo es su hijo, se suicida. Edipo, incapaz de soportar el horror del parricidio y del incesto, se saca los ojos y en total humillación abandona la ciudad para vagar como un pordiosero por toda Grecia, atendido por su hija Antígona. Fíjense, siempre estas historias hermosas de los mitos, ¿no? Esto que decíamos de las telenovelas se quedan cortísimas con toda esta cuestión. Bueno, Jung, posteriormente discípulo de Freud,
desarrolla de una manera similar el complejo de Electra, describiéndolo como la atracción sexual inconsciente que siente una niña hacia su padre. Freud nunca aceptó esta idea de Jung porque se contraponía con sus propias teorías, particularmente en dos cuestiones. La importancia que va a tener para la niña la inclinación inicial por la madre en la fase pre-Edipo y la preponderancia que marcaba Freud central del falo en el desarrollo de ambos sexos en la fase fálica. Es decir, en la teoría freudiana el complejo de Edipo es un fenómeno que aparece en todos, varones y niñas. Esto no significa, de todas maneras, que tenga igual evolución. Para Freud, el complejo de Edipo en la mujer no es simétrico al del varón. Bueno, hablando un poquito del tema también del mito en cuanto a Electra, Electra es hija de Agamenón, que era el rey de Micenas, y Clitemnestra, que venga a su padre, que fue asesinado por Egisto, que era amante de su madre, o en otras versiones, por la misma madre. Entonces Electra de alguna manera alienta a su hermano Orestes para que mate a su madre y a Egisto, que había sido el asesino del padre de ambos. Bueno, en cuanto a esto que decíamos, de las diferencias con el complejo edípico, hay tres características bien diferenciales. El cambio de la zona erógena, esto lo habíamos dicho, la niña cuenta con dos, agregamos el clítoris, mientras el niño tiene uno solo. Entonces, la primera zona erógena, bien digo, de la niña es el clítoris, relacionado con el órgano masculino, y al descubrir la zona vaginal, va a concentrar su parte femenina y abandonar la masculina, aceptando la castración y el papel pasivo que conllevaría. Esta es la versión freudiana. Cambio del objeto erótico. En la primera fase del desarrollo va a ser la madre, el objeto erótico de ambos, en el niño y la niña. Pero ¿qué pasa? El instinto de conservación de la especie le va a hacer cambiar este objeto hacia la mirada del padre, porque, por supuesto, no podría engendrar con la madre y se vuelve, de alguna manera, hacia el masculino. Y finalmente, va a decir Freud que la niña cae en este complejo, saliendo ya de lo que sería el complejo de Edipo y entrando desde la óptica de Jung en el complejo de Electra, pero si lo que deseaba era salir de la relación incestuosa con la madre, queda próxima a una relación incestuosa con el padre. Bueno, esto básicamente para diferenciar ambos mitos y de paso la peleita esta que se da en muchos otros aspectos entre Freud y Jung. Ya lo creo, seguro. Y Carla. después de esta tragedia griega, porque en realidad es la tragedia griega, Sí, la que hemos podido denunciar hoy. Y con respecto a las posiciones entre Freud y Jung, siempre ha habido alguna desaveniencia. varias. Bueno, Jung llegó para, digamos, agregar, aclarar, fortalecer conceptos de Freud que en definitiva parecería ser que no quería aceptar. Así que bueno, igual bienvenidos sean porque hubo más cantidad de temas que influyen a nuestro hacer, ¿no? Al ser humano. Sí, bueno, Carla agrega, también leí que hubo pueblos originarios que el padre desvirgaba a sus hijas antes de tener pareja. Bueno, sí, por supuesto hay luces y sombras, ¿no? Bien, Como en todo. bien, Igual vamos a continuar con la historia también de la sexualidad de los pueblos originarios. Bueno, sí, se nos ha ido bien. el programa. Hoy Se dentro de nos ha todo ido el programa. pudimos meter todo. Pero Sí. vamos a continuar, por supuesto, porque siguen apareciendo aristas interesantes.
Bueno, yo los saludo hasta el viernes que viene, un placer como siempre, y un beso enorme para David e Iván, que nos están escuchando. Bueno, serán dados. Perfecto. Gracias, Edu, gracias, Silvita. Y bueno, será hasta el próximo viernes con un programita más. Chau, chau.